Cambiamos de tema y vamos a hablar de la ola polar, pero no justamente de los fríos que se vienen o que vendrían, sino lo que pasó, sino cómo estos días de mucho frío, de mucha helada, ha afectado a los productores. Claro, mucha gente que tiene por allí su producción al aire libre, me imagino que debe estar preocupada. ¿O su huerta en la casa? A las heladas que cayeron. Y para hablar precisamente de la atención que se les brinda desde Agricultura Familiar, está con nosotros Otto Boris, que es el subsecretario de Desarrollo Productivo. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Otto? Gracias por Bienvenido. invitarme. Gracias. Bien, ¿hay un relevamiento que han hecho ustedes? ¿Se pusieron en contacto con ustedes los productores? ¿Hizo estragos esta ola polar? Mira, nosotros continuamente estamos en contacto con los productores, hay grupos, hay un ida y vuelta constante con ellos, pero la verdad, empezamos la semana pasada ya con la ola polar y seguimos con las heladas hasta hoy. Yo siempre por ahí aclaro que muchas veces hay que saber diferenciar que la temperatura meteorológica, la que se reporta, se toma 1,50 m generalmente, y la que usamos nosotros, que es la agronómica, se toma 5 centímetros del suelo. Que hay una variación generalmente entre -2 y -4 grados centígrados, de acuerdo a las condiciones climáticas, los vientos. Sí. Eso era lo del INTA que salió, ¿te acordás? Claro, que nos hablaba del aviso, sí, que había menos 0,5 grados en un momento. Siempre tenemos -2 hasta -4 grados, es la amplitud, la diferencia que hay. Y eso hace que afecte mucho más la producción de lo que percibimos. O sea que la familia que tiene una huerta, por ejemplo, y ve que la mínima de 3, tiene que saber que están las alarmas, exactamente. Claro. Si por ahí no tenés, generalmente para eso se usan termómetros de mínima, que son generalmente termómetros de alcohol, entonces queda en la mínima temperatura, entonces nos queda a nosotros un registro. Pero la gente en la casa lo que puede hacer es decir, como decís vos, estamos en 5 grados, bueno, seguramente está helando al ras del suelo. Tenemos que activar algún mecanismo de control o de cuidado para que no se nos pierda toda nuestra producción. Lo que pasó semanas anteriores, la verdad que fue algo tremendo. Nosotros, la experimental del INTA es nuestra referencia siempre en cuanto a temperaturas, y estaba registrando ahí la casilla meteorológica -7 grados, o sea, es imposible que sobrevivan nuestras plantas, tendría que ser ya una planta totalmente resistente que no hay, digamos. Es decir, afecta hasta la yerba mate, que es una planta fuerte, sí, ¿no? la yerba tiene mucho menos afectación de lo que pueda tener la horticultura. Claro, exacto. ¿Sí? Por ahí algunos daños más hacia el norte, más hacia Andresito y esos lugares sí, pero lo que es horticultura, incluso el tabaco también, eso se ve mucho más afectado que los otros cultivos. Bueno, ¿estuvieron recorriendo? ¿Llevaron algún tipo de asistencia? Mira, nosotros lo que sí recorrimos mucho, recorrimos bastante. Lo que estamos haciendo es entregar semilla para empezar de vuelta, y lo que estamos trabajando en articulación con vicegobernación es la entrega de plantines, que también eso aumenta un poquito más la velocidad de giro para que ellos más rápido tengan su producción repuesta. Pero también estamos a merced del clima, siempre la producción es prisionera del clima, digamos yo, o sea, no depende tanto de nosotros. Y estamos hablando, estoy continuamente mirando el tema de las temperaturas, y estamos probablemente este fin de semana con muchas heladas de vuelta, entonces está entrando de vuelta un frío polar. El otro sería, ¿no? Ahora estamos entrando y la verdad que bueno, también cuesta mucho estimar, porque cuando decimos, bueno, nos afectó el primer día, decimos nos afectó el 50%, al segundo día de vuelta, al tercero de vuelta, y tuvimos 4 días de helada. Y después heladas agronómicas seguimos teniendo, entonces se hace sostenible en el tiempo. ¿Quiénes son los más afectados? Los que tienen producción a campo, que muchas veces no tienen cobertura, pero también hay que tener en cuenta que se ve afectado el rendimiento productivo dentro de los invernaderos. Aquellos que tienen bajo cubierta Los también. que tienen bajo cubierta no se les hela por completo, pero el cambio de temperatura hace que la planta automáticamente deje de crecer y bueno, tiene un parate productivo ahí, se ralentiza. Estratégicamente la gente lo que hace es prender estufas adentro de los invernaderos, obviamente que son más resilientes que los que están a campo. Ahora en la feria entonces va a haber un aumento en todo lo que tenga que ver con hoja verde, entonces, ¿no? Va a haber una merma de disponibilidad productiva, quizás pueda variar un poquito el precio, pero bueno, siempre la feria son quienes tienen menor costo en relación a lo que es una verdulería, ¿no? Otto, existe esto de que como nos desacostumbramos tanto al frío intenso, que por ahí la gente dice, no va a pasar nada como el año pasado, y después se sorprenden de que cae una helada tan fuerte que te termina afectando. Nosotros escuchamos mucho hablar del cambio climático, y esto es un ejemplo clarito del tema, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que nosotros estamos tropicalizando nuestro clima.
Nosotros tenemos un clima subtropical sin estación seca, con un régimen isohidro en todas las estaciones, o sea que tenemos la distribución uniforme de agua, y nosotros estamos pasando a un sistema tropical, más tropical como Brasil, en el que cae mucha lluvia en periodos muy cortos de tiempo. Antes llovía 100 milímetros en un día, hoy nos llueve en una hora. Entonces eso también nos produce extraveneeración, un montón de cosas. Así como vamos cambiando el clima, va cambiando también lo que decimos en base a las temperaturas y heladas. Los periodos libres de helada no son los mismos, se pueden correr un poquito y también los descensos y las amplitudes térmicas varían. Me acuerdo que antes la preocupación del productor, creo que el año pasado, era que no llovía. Claro. No, hasta este año era que no llovía, hasta principio de año. Se hablaba de que la niña venía debilitada y no llegaba a tiempo, entonces se demoró la llegada de la niña. Entonces hay un montón de factores. Lastimosamente, el productor, el horticultor, todo lo que nos dedicamos a la agronomía, dependemos mucho del clima. ¿Que hay formas de contrarrestar? Sí, sin duda. Nosotros trabajamos la planificación de la chacra, siempre hablamos de una planificación en el que siempre decimos, bueno, a ver, ¿cómo está compuesta nuestra chacra? ¿Cuáles son las zonas? ¿Dónde va a helar más? ¿Dónde va a helar menos? En relación a el relieve, en relación a la vegetación, en relación al agua. Todos esos factores hacen a que nosotros podamos planificar y ser más, tener más protección de los daños climáticos. ¿Y la helada cae más abundante cerca del arroyo o lejos del arroyo? Donde hay agua, baja mucho la temperatura, por ahí no se te forma tanto la escarcha porque hay una humedad o hay una amplitud, pero después hay, de acuerdo al relieve, tenés zonas donde hela más, pero está más protegido, depende cómo está afectado. Se dice que las heladas son buenas para los cítricos, ¿puede ser? Es decir, ¿la mandarina va a venir bien dulce o no tan así? Sí, generalmente las plantas, como los cítricos, como decís vos, tienen que almacenar una cierta cantidad de horas frío, ¿sí? Esa hora frío, la planta tiene como una memoria que se va acumulando horas frío. A la medida que va acumulando horas frío, la planta sabe que tiene que madurar, tiene que liberar ciertos compuestos que hacen a la dulzura y todo esto. Entonces nosotros decimos, seguro que está dulce. Sí. Eso es así, siempre es así. Pero la realidad es que justamente es una acumulación y lo que hacen las heladas es ir acumulando más rápido, anticipando la cantidad de horas frío que tiene que tener. Y por eso los frutos cítricos son los del invierno, ¿viste? La naranja, la mandarina. Exactamente. Por eso también hay plantas como la pera, la manzana, que no andan acá porque no acumulan la cantidad de horas frío necesarias que necesitan como si es en el sur. Ah, mira. ¿Y qué producciones podrían estar afectadas más allá de las hojas verdes? ¿Sí? Es decir, ¿había plantas en brote, por ejemplo, que se murieron todos o no? Y sí, todo lo que es tierno, lo que está brotando. Ustedes seguramente, o nos pasa siempre que vemos a la señora que sale a proteger la planta, a poner una bolsita arriba. Bueno, todas las plantas que no tienen la consistencia que tiene, por ejemplo, la hierba, que tiene una hoja más coriácea, más resistente, y la que está brotando, obviamente que se ve muy... las hojas más suculentas o de hojas que no son tan coriáceas, le digo, que son menos fuertes en la pared celular, esa es la que se ve más afectada. Pero sí, tenemos un montón, tenemos todo lo que sea ornamentales, muchas plantas de banana vemos hoy que están totalmente quemadas, o hay veces, como decir, nos jugamos nosotros un poco dónde hela, dónde no hela, y bueno, la verdad que toda esa producción se vio afectada. Ahora fue muy extremo el descenso de la temperatura. Sí, muy extremo. ¿Y tienen analizado ya por zonas cuál fue la región más afectada? Y generalmente se habla de Andresito del Norte, eso es lo que más afectado está. Donde más, no es donde más afectado está, sino es donde más bajó la temperatura en relación al resto de la provincia. Pero también el miércoles estuvimos en San José y recorriendo Apóstoles y vimos plantaciones completas de huerta que se perdió todo. La verdad que es una lástima, una pena, pero sí se afectó mucho. Claro, porque los inviernos no venían tan pronunciados, parece que cambió el... Por eso digo, como que no nos acostumbramos al frío intenso. Sí, y cambió de estación y inmediatamente empezamos a tener temperatura de invierno, ¿no? Sí, no, fue muy brusco el cambio. Esta vez la verdad que fue fuerte. Así como te decía, estos menos 7 grados, que es histórico, también el miércoles o el jueves, amanecer el jueves, nosotros estuvimos en El Dorado y Puerto Rico, en la avenida Puerto Rico era blanco. De la helada que cayó. Era una cosa increíble para el lugar.
Bueno, nos mandaron fotos de la ruta 2 en la zona de la Bebirí también, que a los costados parecía que era Neuquén más o menos todo. Bueno, blanco, nosotros estuvimos en Loreto el lunes, justo ahí hay unos productores agroecológicos que nos piden un asesoramiento en invernaderos, nos acercamos con el equipo y paramos en un lugar y decíamos, bueno, llegamos a Bariloche, pero la verdad era que era todo blanco, era increíble, o sea, no era el ras donde normalmente se forman las canchas, que es una condensación, sino que ya estábamos a los 2-3 metros con helada. Sí, tal cual. ¿Qué tipo de programas tienen ustedes como para asistir en cualquier época del año, más allá de esta cuestión tan particular de las heladas? Nosotros no armamos los programas en base a emergencias, digamos, los programas son en base a las necesidades productivas de los lugares o que la demanda que nos va presentando la gente. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros frente a estas adversidades? Nosotros tenemos ejes transversales en nuestros programas. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Planta Alimento, otro que se llama Producir Más, pero en todos los programas está la planificación de la chacra y el agua, que son los ejes transversales a cualquier programa dentro del organismo. ¿Qué no quiere decir esto? Si vos no planificás cómo está armada tu chacra, es muy difícil, muchas veces vas a tener éxito, sí, pero es muy difícil que vos tengas mucha resiliencia ante la variación climática. Si vos no cuidás el agua, es muy difícil que vos en los periodos de sequía lo pases cómodo. Entonces, todas estas cosas las tenés que tener en cuenta, tenés que ver cómo proteges el agua dentro de la chacra, tenés que ver cómo se mueve el agua dentro de la chacra, tenés que ver que el agua se quede dentro de la chacra, si puedo hacer cosecha de agua, si aprovecho los techos que tengo. Todo eso es un complejo, es un conjunto de técnicas que hay que implementar para poder producir mejor. Estos programas, ¿qué hacen? Incorporan el agua, incorporan la planificación. Estos dos temas son claves dentro de cualquier tipo de programa que pueda desarrollar el Ministerio. ¿Qué producción estamos haciendo en Misiones que es novedosa, por ejemplo? Ayer se aprobó lo de los hongos comestibles, sí. ¿no? Pero toda la parte fungi, sí. Creo que eran hongos nativos comestibles. Claro, sí, me llamó la atención porque sé que en el mercado gourmet es muy caro ese producto y no sabía que en Misiones se producía también. A mí me encanta y consumo mucho el hongo de pino, me gusta, tengo la chacra, entonces por ahí se consume eso. En Misiones podemos producir casi de todo. Muchas frutas tropicales están entrando, estamos vendiendo mucho. ¿Y todo el café que salió que querían traer también a plantar en Misiones, puede andar o...? Mira, ayer estuve hablando con el encargado de la propiedad de Carva, de donde se hizo café, y justamente hay un montón de teorías, ¿no? Y estamos viendo para juntar semillas de café para poder reproducir los plantines y empezar con todos los pruebas de resistencia, de tolerancia, no tolerancia, porque la planta no es resistente al frío, sino es tolerante, más o menos tolerante. Entonces que hablábamos y decíamos, ¿y cuál fue el problema por el que se dejó de comercializar? Y él nos decía, no es por la helada, porque yo sé que las plantas se helan fácil, la de café, decía, no es por la helada, fue por mercado. Eso también nos da una esperanza de que nosotros podamos ir hoy incursionando lentamente o paulatinamente con otros cultivos como ser el café y poder entrar en un mercado por ahí más gourmet o ir viendo dónde se va a vender, ¿no? Y esto también es producto del cambio climático, ¿no? Porque el café se produce en zonas más tropicales, Colombia, Brasil. Sí, se produce en zonas más tropicales, se produce en Brasil también, entonces estamos en una latitud aceptable para producir. Siempre con el cuidado, siempre nosotros como Estado siendo quienes evaluamos, porque yo siempre digo, la espalda la tiene el Estado, no la tiene el productor. Pero entonces, no es salir a decirle al productor plantar exactamente, café. Vamos a ver qué variedad vamos a plantar, te vamos a ver con qué técnicas vamos a plantar, muy cauteloso, pero sí es una actividad muy buena y que puede ser muy gourmet, muy estratégica para Misiones como lo es el té. Ustedes saben que el té tiene un precio muy bajo, ahora más todavía, pero sí estamos con algunos productores agroecológicos haciendo un té gourmet que se vende todo afuera, nada en Misiones y con muy buena rentabilidad. El té se va todo a Estados Unidos casi, ¿no es cierto? Que allá consumen mucho el té frío y esas cosas. Sí, y también como para las gaseosas, para la Coca-Cola, en Camporán está... entonces se vende mucho así. ¿Qué pasa? Tiene un precio muy bajo. Hoy los que hacen té, tengo un caso en Oberá, por ejemplo, que hacen un té que se cosecha a mano, genera más mano de obra, ese té que se cosecha nosotros podemos, se está vendiendo afuera y te deja mucha rentabilidad. Te deja rentabilidad para vos y para poder pagar la cosecha a mano. O sea, todo vamos viendo cómo... Es como más artesanal. Es artesanal, gourmet, y vamos viendo cómo le damos la vuelta a la producción. Claro, la diversificación. La diversificación o chacras multiproductivas, como venimos hablando.
y la agroecología, que juega un papel muy importante ahí. Pero todo esto es estratégico y hay que ir buscándole la vuelta. Lo mismo pasa con la hierba vendida en forma tradicional tiene un precio, la hierba orgánica tiene otro precio, la certificada agroecológica tiene un precio muy similar al de la orgánica, pero muy buenos precios, que estamos casi triplicando el precio que están vendiendo comúnmente. Entonces es muy interesante. ¿Y ahí qué cambia? ¿El secado? No, una yerba mate hecha en forma tradicional, con las costumbres, con el uso de productos químicos que se hace tradicionalmente. Una yerba agroecológica sin ningún químico, sin ninguna intervención de productos externos a la chacra. Generalmente nosotros le enseñamos a hacer biopreparados y todos son de origen orgánico. Entonces la gente tiene una garantía de que lo que consume es inocuo. Qué bueno. Esa inocuidad se paga. Esa inocuidad le da un valor muy diferencial al producto que sacan nuestros productos. Y lo que busca el primer mundo. Es lo que busca el primer mundo, los mercados están abiertos y ávidos de este tipo de producciones. Entonces, si nosotros en estos tiempos difíciles podemos ir buscándole la vuelta con estos productores, que lo tratamos de hacer constantemente, también es para darle a ellos un oxígeno, ¿no?, económico. Y aprovechar un poco el boom, porque viste que la yerba ahora, con el tema de Messi y los jugadores que toman mate, que si bien... Se vende sola, ¿no? Pero ellos muestran mucha yerba brasilera, que es la que consumen en Uruguay. Sí. Digamos, Sí, hay que una buscar yerba una uruguaya, para sí. tratar de entrar ahí, porque bueno, Colapinto tiene una yerba de Oberá, pero el resto de los jugadores grandes, por ejemplo, usan Sí. todo... Sí, yerba eso uruguaya. es los hábitos, ¿no? Claro. Porque por ahí muchas veces mostrar te hace una muy buena propaganda, pero si no tienen el hábito de consumir el mate, cuesta, entonces también hay que trabajar eso. También leí la otra vez unas experiencias de cómo fueron vendiéndole café a los chinos, de que hubo una marca que constantemente, casi por 5 años, le vendía, les regalaba en las escuelas golosina con un gusto a café. Mirá, y fue generando un semillero, ¿no? Que después... Generando continuamente, Claro. bueno, después de 5 o 6 años entraron a vender café en ese lugar. Nosotros tendríamos que ir por esa forma, apostar a largo plazo, empezar a crear nuevos hábitos y decir, bueno, cuál es nuestro mercado cautivo donde podemos ir trabajando y ir viendo eso. Qué interesante. No, muy interesante, me gustó. Gracias. ¿Querés ser Otto, columnista nuestro, Otto? por enseñarnos. Vale, no, la verdad que gracias a ustedes por la invitación, siempre me siento bien acá, así que gracias. Esa es la idea. Muchas gracias por venir.